Luis era sin duda un buen hombre, era un buen hijo, era un buen hermano, era un buen padre, pero también era un buen compañero de juegos para un montón de amigos que tenía y que podía contar por cientos tal vez. Él era de esos amigos que te gusta tener cuando tienes algún problema o cuando estás contento y quieres compartir tu felicidad. Él era para todo tipo de ocasiones. Él vivió una vida muy tranquila hasta que la vida decidió jugarle una broma muy macabra. La fatalidad o el destino, como quieras llamarle, lo orillaron hacia el otro extremo de las cosas, hacia el lado oscuro, de manera fortuita y sin que él lo viera venir. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y conspiración. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Aquel día el sol estaba muy fuerte, el calor era extremo y todas las personas que caminaban por la calle iban debajo de una sombrilla o por lo menos con gorra porque de verdad el sol quemaba. Todos buscaban la mejor manera de protegerse del astro rey. Ese día Luis estaba vendiendo raspados afuera de su casa, fuera de la puerta de su casa. Tenía su puesto de raspados de todos los sabores. Había de tamarindo, de limón, de grosella, de piña, de guayaba. En eso, y entre un montón de clientes que se arrimolinaban ante su negocio debido al extremo calor, se acercó un pequeño niño. Voy a omitir su nombre solamente por respeto a él. Pero era su vecino. Vivía justo enfrente de la casa de Luis. Se le acercó, solamente le voy a decir Pepe, por darle un nombre. Se le acercó a Luis y le dijo: Luis, ¿me puedes regalar un raspado? Es que no tengo dinero y tengo mucho calor. Luis, como buena persona que es, dijo: claro que sí, Pepe, con todo gusto. Pero oye, ¿y tu mamá dónde está? No está mi mamá. Todos se fueron. Mi mamá, mi papá, mis hermanos se fueron y me dejaron solo. Y no me dejaron ni comida. Y yo tengo mucha hambre y tengo mucha sed. Y hace mucho calor, por eso vine a pedirte que me regales un raspado. Debo decir que Pepe tenía no más de 6 años para ese entonces. Luis le dijo: claro que sí, Pepe, ¿de qué sabor te gusta? Y a Pepe le indicó un sabor. Luis le entregó el raspado y acarició sus cabellos. Y entonces Pepe se fue muy contento. Gracias, Luis, le dijo. Y se fue para su casa. Toda esa tarde transcurriría dentro de la normalidad. E incluso con la suerte de Luis de que por el calor extremo que había habido muy buena venta. Y estaba muy contento Luis con aquello, con el resultado de la venta de ese día. Fue hasta la noche cuando todo cambió. Todos empezaron a llegar a la casa de Pepe. Empezó a haber mucho movimiento. Cuando Luis salió a cerciorarse, dijo: ¿Qué es lo que pasa? La madre de Pepe, histérica, le gritaba: tú mataste a mi hijo, maldito, tú mataste a mi hijo. Señora, ¿de qué me habla?, dijo Luis. La señora, en medio de amenazas, le gritó: tú mataste a mi hijo. Tenía una bolsa de raspado en sus manos cuando llegamos y ya estaba muerto.
Resulta que Pepe estaba enfermo. Tenía una fiebre muy alta, pero eso Luis no lo sabía. La mamá, el papá, los hermanos se habían ido. Lo habían abandonado al niñito todo el día, enfermo, sin comida, sin agua. El niño se le hizo fácil pedir un raspado porque tenía sed y tenía calor. Y Luis simplemente se lo regaló. Él no cree haber hecho nada malo. Él no sabía que el niño estaba enfermo. Con el frío del raspado, del hielo, y con el calor extremo que hacía, fue una combinación letal para ese pobre niño. Debo decir, para ponernos en contexto, que esa familia nunca era bien vista. La verdad es que los hijos eran dos. Eran como retrasados mentales, pero no propiamente por enfermedad, sino tenían esa actitud como cuando alguien le da toloache a comer a alguien, como se le va yendo un poco la voluntad, se va haciendo retraído, se va haciendo torpe. Así se veían ellos, sus hijos de la señora. El hombre, el papá, fue arrestado por la policía porque él vendía cuadros para fotografías, pero entre los cuadros escondía marihuana y cocaína. Cuando la policía lo descubrió, fue arrestado y puesto prisionero. Y la mamá, esa señora, tampoco voy a decir su nombre, esa señora hacía trabajos de brujería y se dedicaba a la magia negra. Muchas personas iban a buscarla para que les solucionara problemas o para que le hiciera daño a un tercero. Ella era muy conocida por esas artes negras y oscuras. La mujer intentó por la vía legal, pero no pudo hacer nada contra Luis, ya que no había manera de que Luis supiera de la enfermedad del niño. Él solamente le regaló un raspado a ese niñito que pedía algo fresco que llevarse a su boca. Pero entonces la señora tenía otro tipo de artimañas. Luis era un buen hombre. Había sido educado en un pueblo de Zacatecas, de gente recia, de gente fuerte, de esos rancheros. Desde muy pequeño fue enseñado a montar, a arar la tierra y a disparar. Él tenía un tremendo y vasto conocimiento de todo tipo de armas, desde armas cortas hasta largas, hasta las armas de uso exclusivo del ejército. Él conocía de todo eso, porque sus padres, muy a la usanza del rancho, lo habían enseñado bien a defenderse y a usar las armas por si era necesario. Hago hincapié en lo de las armas porque cobrará relevancia más adelante. Resulta que de pronto él tenía un gran patio atrás de su casa. Su casa estaba justamente al ras de la calle, pero en la parte de atrás tenía un patio amplio. A su costado izquierdo había un pequeño andador por donde caminaban las personas que vivían en las casas de atrás, pero no cabía un carro, ni siquiera una moto cabía por ahí, solamente era un andador para personas a pie. Él tenía detrás de su casa, en el patio trasero, una especie de jardín. Había muchos árboles y plantas y todo ese tipo de cosas. Y a un costado, a donde daba la parte posterior de su casa, hacia el andador, había una barda de no más de 1 metro de alto. Él no desconfiaba de los vecinos, por lo que nunca levantó esa barda. Tenía como 1 metro, 1,10 metros de altura máximo. Y fue a partir de ese día, de ese acontecimiento nefasto de Pepe, que Luis empezó a escuchar cosas atrás en su patio trasero, y él se salía por las noches a ver qué pasaba. Oía ruidos como de animal, como gruñidos o hasta rugidos de algún tipo de animal desconocido. No se trataba de ningún perro ni de ningún gato, era algo más. Entonces él cuenta que en más de una ocasión pudo ver algo rojo que caminaba, o más bien brincaba, o como sea que se desplazara, pero era muy rápido. Algo rojo, algo como un ser humano, pero de color rojizo.
Él no sabe describir cómo eran sus facciones de esta cosa o sus extremidades o nada. Solamente dice que era cuestión de milésimas de segundo lo que él veía, esa cosa roja. Hasta hizo algunas vigilias para cazarlo, pero nunca pudo realmente darse cuenta qué era, ver bien esa cosa. Pero un día, uno de esos tantos días, se escuchó ruido. Se levantó, porque él había desarrollado ya desde ese día el hábito de tener en su buró una pistola. Él, como buen conocedor de armas, yo debo decir que yo no conozco, nunca he tenido un arma en mis manos, por eso no sé de qué les hablo en este sentido, pero Luis nos decía que esa pistola tenía 2 seguros. Dice, y siempre la ponía sobre mi buró, pero con los 2 seguros puestos, por cualquier situación, para evitar cualquier tipo de accidentes. Al dormirse, la pistola quedaba ahí sobre su buró, pero con los 2 seguros puestos. Una noche, sin embargo, eran las 2 o 3 de la mañana, cuando un fuerte ruido lo despertó, y era su pistola, todavía humeando. Había soltado un balazo, sin que nadie la tocara. Era segura haber puesto los 2 seguros, pero incluso todavía el agujerito que dejó en la pared todavía está ahí. Él nunca lo quiso tapar. Volvió a poner los seguros, volvió a revisar la parte de atrás. No había nada fuera de su lugar. Un rato después volvió a dormir. Sin embargo, cada noche era lo mismo. Eran cosas, eran pisadas de personas, eran ruidos de animal, gruñidos, arañazos en las puertas, en las paredes. Hasta que un día vio un perro negro enorme, gigantesco, de una altura descomunal, de una altura sobrenatural. Un perro negro grandísimo. Estaba en la parte de atrás, estaba con sus extremidades posteriores sobre el andadorcito que había a un costado de su casa, y con las extremidades delanteras apoyadas sobre la pequeña barda de su casa. Él quiso ahuyentarlo, quiso espantarlo, pero el animal no se iba. Por el contrario, le gruñía y le hacía ademanes como que se le iba a aventar. Luis confiesa que en ese momento fue cuando sintió el terror más grande que ha sentido en su vida, porque esa cosa enorme, de dimensiones desproporcionadas, descomunal, estaba a punto de aventársele encima, y no había nada que hacer contra ese animal. De modo que cuando esa cosa se levantó e hizo como que se le iba a aventar, él le disparó a no más de 2 metros de distancia. Él está seguro de verlo caer. Fueron 3 disparos lo que esa cosa se comió en su cráneo. Los 3 le entraron en la cabeza y cayó muerto hacia el andador. Pero eran como cerca de las 3 de la mañana cuando él dijo, no, ahorita ya no, de todos modos yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Mejor cuando me levante lo meto en un costal, lo echo a la camioneta y me lo llevo a tirar por ahí, en algún lugar. Pero cuando él se despertó, no había perro. Pero no solo no había perro, no había rastros de sangre, no había nada. Incluso en la pared del vecino había 3 impactos de bala. Era prácticamente imposible fallarle. Como él mismo dice, era tan grande el animal y tan cerca la distancia que hasta alguien no adiestrado en las armas le hubiera dado. Dice, yo tengo demasiada experiencia manejando todo este tipo de cosas como para no haberle pegado, como para haberle fallado las 3 veces, tan cerquita que estaba. Dice, además yo lo vi caer, yo lo vi sangrar de su cabeza y caer hacia atrás. Pero el perro no estaba, y había 3 impactos de bala en la pared de la casa del vecino. Fue entonces cuando una vecina le dijo, oye Luis, ¿no te ha pasado nada extraño por las noches? ¿Por qué lo dice?
pregunta Luis, extrañado. Dice la vecina. Porque yo he visto a la vecina, a la bruja, dijo ella, ahí merodeando en tu casa y echando no sé qué líquidos y cosas y humos y pegando con ramas ahí en toda tu casa. No te ha pasado nada. Luis le ocultó todo, no quiso contarle nada. Dice, no me ha pasado nada, no se preocupe. De todos modos, cuídate mucho, Luis. Esa mujer es peligrosa y es muy mala. Luis se armó de valor y fue a verla. Señora, ¿qué quiere conmigo? ¿Qué me está haciendo? Nada, dijo ella. Solo quiero que te vuelvas loco y que te mueras como tú mataste a mi hijo. Luis sabía que era imposible hacerla entrar en razón respecto a la muerte del niño, pero mejor fue y puso una demanda para que la señora tuviera una restricción con él. Y le dijo a la señora, si algo me pasa, créamelo, mis hermanos no van a descansar hasta hacerle mucho daño a usted y a su familia. Fue entonces cuando las cosas cesaron, pero él cuenta que fueron por lo menos 2 meses de terror absoluto en las noches. Pues muy bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que su contenido haya sido de tu interés, y si es así, por favor, regálame tu like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal activando las campanitas para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.